Yo solía vivir en un campo dentro de la región del Biobío en Chile. Mis padres construyeron la casa en el terreno que alguna vez fue un granero para dejar los caballos y las vacas. Además, se decía que el campo era cementerio de indígenas. El punto es que cuando vivíamos ahí pasaron muchas cosas. Se prendían y apagaban las luces. Mi mamá se despertaba a las 3 de la madrugada y escuchaba pisadas. Mi papá escuchaba sonidos como los que producen las canicas. Los juguetes de mi hermana se movían o se encendían solos y yo me sentía observada constantemente. Eso no era lo único. Mi prima embarazada sentía un viento helado y escalofríos muy a menudo. Yo me despertaba en medio de la noche sintiéndome observada y cuando me sentaba en la cama, varias veces veía cosas negras frente a mi cara. Ahora que están en contexto, quiero aclarar que la primera historia es de mi experiencia y la segunda la experiencia de mi tía. Me desperté en la noche, mi lámpara no estaba encendida, algo extraño porque tenía pilas nuevas y además la había dejado encendida. Las cortinas de la ventana estaban semiabiertas. También era extraño porque las solíamos dejar bien cerradas. Estas permitían que la luz de la luna y del poste entraran, y al frente de mi cama vi una figura negra de ojos rojos deforme que me miraba fijamente. Tardé un poco en reaccionar y terminé tapándome con las sábanas. Ya mientras dormía, soñé que estaba en un cuarto blanco, totalmente blanco, junto a mi hermana, ambas con pijama blanca y rodeadas de cojines igual de blancos. Había una televisión blanca también y ahí veía el cuarto que comparto con mi hermana, así que la veía a ella y a mí durmiendo y en medio estaba la misma figura que había visto antes de dormirme y de un momento a otro desperté. Mi tía despertó en la noche. La ventana estaba con las cortinas medio abiertas y mirando a través de ella vio una figura femenina pasar cerca de la casa, como merodeando. No tenía pies y según ella sonreía. No dijo nada y silenciosamente se volvió a dormir. Por la mañana lo comentaron en el desayuno. No tengo muchos detalles, ya que como era pequeña, lo comentaron bajito y sin mucha información por miedo a asustar a mi hermana y a mí. Esa casa siempre fue extraña. Cuando le esparcieron agua bendita se calmó un poco. Otra tía, un día después de Navidad, comentó que en la noche las niñas hicieron mucho escándalo. Le preguntaron a qué hora y dijo que por las 12. Lo peor es que a esa hora aún estábamos en la casa de mi abuela, que vivía lejos de ahí. Esto me pasó cuando tenía entre 11 y 12 años. Recuerdo que eran las 7 de la noche y me encontraba lavando los platos, y a los pocos minutos llegó mi vecina que solo me volteó a ver por mi ventana para luego dirigirse a su departamento y traer una muñeca de porcelana con vestido de novia. Admito que me encantaba esa muñeca. Solía jugar con ella cuando me invitaba la hija de la señora a jugar. Se acercó a mi lado y me dijo: «Hey, ¿te gustaría quedarte con esta muñeca?». A lo que me sorprendió mucho ya que esa muñeca era casi de antigüedad o de colección. La señora notó mi mirada confundida y solo me sonrió. «No te preocupes, a mi hija ya no le gusta esta muñeca, te la puedes quedar», me dijo. Admito que me emocioné mucho. No era la primera vez que nos regalaba algo a mí o a mis hermanos, así que la acepté con mucho gusto, pero lo que me dijo después me dejó bastante confundida. ¿Sabes? Mi hija dijo que ya no le gusta la muñeca porque le da miedo cuando la ve de noche, algo que me extrañó, ya que su hija tenía esa muñeca junto a todas sus Barbies y demás muñecas, así que no le tomé importancia. Rápidamente fui con mis padres a mostrársela. Mi mamá no era muy fan de las muñecas de porcelana por todas las películas de miedo que había visto, y mi padre solo bromeaba con decirle a la muñeca que no fuera mala y que se comportara. A las semanas siguientes me había encariñado bastante con la muñeca, a tal punto que le preocupaba a mis padres. Esto debido a que yo no soy una persona que se apega tanto a un objeto. Siempre solía olvidarme de algo nuevo a media semana.
No recuerdo bien qué pasó esas semanas, pero mis padres decían que me despertaba de golpe, gritando o llorando. Lo único que recuerdo es que platicaba horas con aquella muñeca. Una vez escuché a mi abuela decirle a mis padres que se deshicieran de esa muñeca de una vez, ya que podría ser un peligro para mí. Un día, cuando regresaba de la escuela, pude ver a mi padre que estaba haciendo una limpia en mi habitación, algo que no entendía bien en ese entonces, así que le pregunté a mi mamá por la muñeca y ella me dijo: "No te preocupes por eso, la tuvimos que tirar, hija, era algo sin importancia. Mañana te compraremos una Barbie o cualquier otro juguete que quieras". A lo cual yo asentí, ya que no solía contradecir las decisiones de mis padres. Lo último que supe de esa muñeca es que mi papá se aseguró de deshacerse de ella. También, como si fuera un milagro, las cosas en esa casa mejoraron después de que la muñeca se fuera. Hola, tengo 33 años y es la primera vez que me atrevo a contar esta pequeña historia que me pasó siendo una niña cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años. Vivíamos en una casa grande, en una pequeña urbanización en la ciudad. Cuando mi madre decide mudarse a esa casa con mi papá y mi hermano, yo aún no había nacido. Las vecinas decían que en esa misma casa había muerto el antiguo dueño de un infarto. Sin embargo, el precio de esa casa era una ganga. Pasaron los años y mi hermano y yo aún tenemos muchos recuerdos lejanos de voces que nos llamaban por nuestros nombres, pero cuando nos asomábamos nunca había nadie. Pero esta historia la escribo recordando un día en que me di un baño. Mi mamá estaba planchando en el comedor y yo me estaba peinando enfrente de una veladora con mi espejo. A mi mano derecha quedaba la puerta de esa habitación, y justo cuando me estoy peinando veo como una sombra se vuelve una silueta de persona, y luego esa silueta saca una mano con garras largas, y me hace una invitación con el dedo, así como llamándome. Obviamente me paralicé. No sé qué puede pasar por la mente de una niña de 6 años que está viendo eso. Seguí mirando y vi cómo esa sombra se movió y desapareció ante mis ojos. Con el paso de los años seguí recordando ese momento y se me hace la piel de gallina. Recuerdo que grité: "Mamá", y ella me contestó suavemente: "¿Qué? No grites, estoy acá". Al día de hoy no supe qué fue eso, pero sigo teniendo terrores nocturnos, pesadillas y recuerdos de ese día. Era el año 2000, cuando mi mamá tenía 20 años, se embarazó de mí, así que para ocultárselo a mi abuelita, prefirió hacer su servicio social a la Sierra Madre, el cual consistía en dar clases en pueblos muy alejados de la civilización. Fue junto con mi papá. En el camino, mi mamá vio un risco donde la gente del pueblo le contó que allí habían caído muchos autos y había muerto demasiada gente. Mi mamá siempre traía un abrigo por el frío y para ocultar su vientre. A mi papá le tocó dar clases en otro pueblo que estaba a unos kilómetros adelante, así que se veían en sus días de descanso. Cuando mi mamá tuvo su primer día de clases, tenía que subir un cerro, ya que ahí se encontraba la escuela, y siempre que subía, las señoras se le quedaban viendo muy extraño, hasta que un día una de las señoras se le acercó y le preguntó que cuántas semanas tenía de embarazo, y le advirtió que tuviera mucho cuidado con las brujas, ya que tal vez podrían intentar quitarle al bebé. Entonces un día normal ella terminó su turno laboral y se fue a descansar a su cuarto que estaba abajo del cerro. El cuarto estaba hecho de madera y láminas y lo compartía con una compañera que también daba clases. Cabe resaltar que ese cuarto estaba rodeado de vegetación y enfrente había unos plantíos de mazorca. Esa noche en la madrugada, mi mamá se despertó por pasos que se escuchaban afuera del cuarto, como si hubiera un tipo con botas muy pesadas. Después de eso, empezó a oír como si un animal se estuviese comiendo las mazorcas del plantío frente al cuarto.
Mi mamá me dijo que el sonido del animal era como el de un cerdo, pero muy horrible. Después de esos sonidos, el animal empezó a gruñir y empezó a forzar la puerta del cuarto. El animal se quería meter. Su compañera despertó muy asustada y empezó a llorar. Mi mamá me dijo que el animal estaba a punto de entrar, tanto así que su compañera se estaba despidiendo, y mi mamá dijo que si ese animal llegara a entrar, se subirían a un armario grande que tenían adentro. Mi mamá comenzó a orar y después de varios minutos el animal dejó de golpear la puerta y se fue. Al día siguiente, mamá buscó a mi papá y le platicó todo lo sucedido y optó por abandonar su servicio social. Todo ocurrió en la Sierra Madre Oriental, en algún punto de Veracruz. Debido a los acontecimientos, toda mi familia se formó en el norte de Tamaulipas. Mi mamá ya no está. Ahora tengo 20 años y vivo con mi papá. Un día sentados viendo la tele le pregunté si sabía por qué razón mi mamá se mudó acá en el norte de Tamaulipas y me dijo que sí, que era verdad todo lo que me había contado. Mi papá es un poco escéptico, pero esos acontecimientos sí lo perturbaron.